Politécnico Gran Colombiano. Que de pronto al inicio estaba presentándote inicialmente. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y pues encantados, estamos en la asignatura del tema de cultura ambiental y pues es de gran interés para nosotros este recorrido virtual. Yo personalmente pues he realizado algunos y me parecen muy interesantes y sé que les va a aportar mucho a los profesionales que hoy nos acompañan y muchas gracias por la invitación, Wilson, por aceptarla. Vale, entonces, bueno, el recorrido virtual por el Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago. Nos vamos a fijar unos objetivos como para garantizar que, digamos, lo que yo quiero que ustedes aprendan. Primero, vamos a aprender qué es un humedal, para qué sirve un humedal, cuántos humedales reconocidos tenemos en Bogotá, qué tipos de especies de aves tenemos en el humedal Santa María del Lago y en general en los humedales. Vamos a hablar de una parte de algunos anfibios, reptiles, algunos peces y también las plantas de estos ecosistemas y qué función cumplen en los ecosistemas. Ese es como el objetivo que yo tengo, que aprendamos todas esas cositas importantes y valiosas para saber qué función cumplen estos ecosistemas dentro de la estructura ecológica principal de Bogotá. A medida que vamos avanzando en el recorrido, van a aparecer algunas preguntas. ¿Perdón? Señor, bueno, creo que alguien tiene activado el micrófono. ¿Ya le dio el virus? ¿Ya le pasó? Listo, entonces para que tengan cuidado aquí ahí con los micrófonos, no sé quién tenga activado el micrófono ahorita. ¿Alguna vieja por... Listo, gracias. Bien, entonces a medida que vamos avanzando en la presentación, vamos a ir viendo algunas preguntas. Entonces la invitación es a que ustedes activen sus micrófonos o por medio del chat también compartan conmigo pues las respuestas, ¿vale? Entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos a iniciar. Este es el ingreso al humedal Santa María del Lago, de pronto algunos de ustedes ya lo conocen, simplemente aquí para mostrarles que este es un espacio administrado por Secretaría Distrital de Ambiente, es un espacio público en el cual pueden ustedes ingresar todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a hacer actividades de recreación pasiva. Entonces, este es un espacio protegido, es un área protegida por la Secretaría Distrital de Ambiente y ya les voy a mostrar qué otras herramientas tenemos allí para proteger este espacio. ¿Qué actividades no se pueden realizar allí? No se pueden extraer material vegetal de allí, no se pueden arrancar las plantas o las hojitas o los tallitos, no se puede extraer nada de allí. Tampoco se puede ingresar con animales de compañía como perros y gatos, no se puede correr, trotar, montar en bici, no se puede jugar fútbol allí en este espacio, mucho menos se puede nadar dentro del espejo de agua o el cuerpo de agua y pues no se pueden llevar a cabo allí actividades como quemas o fogatas. ¿Vale? ¿Qué actividades se pueden llevar a cabo allí en estos espacios protegidos por Secretaría Distrital de Ambiente? Solamente actividades de recreación pasiva, de tipo contemplativo, actividades que no modifiquen o alteren el comportamiento básico de este ecosistema. También actividades de educación ambiental, como lo que nosotros estamos realizando el día de hoy, y también actividades de investigación. Entonces, relacionado, por ejemplo, con todo el tema ornitología, botánica, propiedades físicas y químicas del agua que existe allí, entre otros. Esas son las actividades que se pueden realizar. Aquí, en la siguiente diapositiva, les estoy mostrando el mapa del circuito que nosotros realizamos. Cada uno de estos puntos verdes corresponde a una estación. Son aproximadamente 9 estaciones. Iniciamos aquí por la carrera 73A, la portería oriental, y vamos a intentar finalizar, si el tiempo lo permite, en la estación Territorios Ambientales, que es sobre la carrera 76A. Entonces iniciamos acá y vamos haciendo paradas en las cuales pues yo les voy hablando de algunas características del humedal Santa María del Lago y pues de los humedales en general. Bien, entonces la primera estación se llama la estación oriental. Aquí vamos a hablar. Entonces viene la palabra bio, que es vida, diversidad, que pues sinónimo de diversidad podemos tomar también variedad. Entonces la biodiversidad va a ser esa variedad o gran variedad de vida o diversidad de vida.
En nuestro país nosotros tenemos gran variedad o diversidad de vida gracias a esa variedad de climas y ecosistemas que existen aquí. Esas tres cordilleras que nosotros tenemos, la oriental, la central y la occidental, permiten que aquí se adapten una gran variedad de especies de plantas y de animales que nosotros ni nos imaginamos. Solamente en aves, se sabe que hay 1950 especies de aves, solamente en aves, y eso hace a Colombia también el país más biodiverso en especies de aves, entre mamíferos, anfibios, reptiles y obviamente también plantas, como las orquídeas. Y es gracias a esas tres cordilleras que permiten esa diversidad de climas. La biodiversidad se ve reflejada, como ya lo he mencionado, a través de una gran variedad de plantas o una gran variedad de animales, que para el caso del humedal Santa María del Lago tenemos una gran variedad de aves. Ya les voy a hablar de ello. Y pues la biodiversidad también se va a ver reflejada a través de la variedad de ecosistemas, que como ya les dije, Colombia es muy rico en ellos. Ahora, el humedal Santa María del Lago, el fuerte del humedal Santa María del Lago son las aves. Entonces tenemos aves, aquí tenemos dos categorías, cada uno de estos ejemplares nos va a representar una de esas categorías. Tenemos la tingua de pico amarillo y la tingua azul. La tingua de pico amarillo representa esas aves que nosotros encontramos en cualquier época del año en nuestro país y en este caso en nuestra ciudad, en Bogotá. Esta tingua de pico amarillo, al igual que copetón, la mirla y otras aves, siempre las vamos a ver allí, de enero a diciembre. Mientras que hay otras especies como la tingua azul, que es una especie que la encontramos solamente en un periodo del año, solamente está de septiembre a marzo. Del resto del tiempo no la vemos. Entonces, ¿qué pasa con esta tingua azul? ¿Por qué no la vemos el resto del tiempo? ¿Qué creen ustedes que ocurre con ella? ¿Y qué diferencia hay con la tingua de pico amarillo que sí la encontramos todo el tiempo acá? ¿Qué hace Perdón. Tranquila, cuéntame. Pues que la tingua azul migra de un lugar a otro, mientras que la tingua de pico amarillo es estática. Efectivamente, muy bien. La tingua azul es una especie migratoria y aquí pues ya hace la diferencia. Esta es una especie residente, la tingua de pico amarillo, y la tingua azul es una especie migratoria. En el humedal tenemos de estas dos, no solamente la tingua de pico amarillo es de las residentes, sino hay más especies y migratorias también vamos a ver otras especies de migratorias que hay allí. Solamente aquí quiero que recuerden, hay especies migratorias y especies residentes. Permítanme un segundo, vamos a tratar aquí de escuchar el sonido de la tingua de pico amarillo. ¿Me confirman si se escucha? Vale, ¿sí se escuchó el sonido de la tingua de pico amarillo? No sé. No se escuchó bien. No sé. Permítanme un segundo, dejo de compartir acá. Muy bien, ahora sí. Listo, ahora voy a intentar compartir aquí el sonido. Me confirman nuevamente. Ese es el sonido de la tingua de pico amarillo. Vale, ¿sí se escuchó esta vez? Sí, señor. Vale. Tingua de pico amarillo, ¿es residente o es migratoria? La tingua de pico amarillo. Residente. Residente. Vale. Residente. Muy bien, residente, así es. Listo. Tingua azul. Vamos a escuchar el canto de la tingua azul, una especie migratoria. Esos son los sonidos entonces de estas dos especies. Las dos son tinguas, pero tienen diferente comportamiento. Esta es residente y esta es migratoria. Recuerden la tingua azul por el color de su plumaje. Es básicamente por eso que le dicen azul. No se fijen en nada más ni el pico ni nada, solamente en el nombre se da debido a su plumaje. Tingua azul.
Y la tingua de pico amarillo, pues solamente por su pico. ¿Listo? Otras especies residentes que tenemos en el humedal Santa María del Lago. El zambullidor piquipinto, por esa marca que tiene aquí en su pico y la base del cuello. Por eso le dicen el piquipinto. Y este que también es muy común, que se llama el pato turrio, una especie que es residente y se caracteriza por ese pico azul celeste. Allí lo vemos, ¿vale? Pato turrio. Otras especies residentes, la mirla. Ustedes, yo creo que la mayoría de los bogotanos hemos visto esas especies acá. La mirla, el sirirí también es una especie residente, la torcaza. Escuchemos un poco el canto del sirirí, de pronto no es tan común para algunas personas. Ese es el sirirí, la torcaza, que pues también es muy común. El colibrí chillón, escuchemos el canto del colibrí chillón. Este se llama el cucarachero común. Y seguimos con esta, que es una especie emblemática de los humedales. Se llama la monjita o la monjita bogotana. Recuérdenla también. Monjita porque así como las monjas normales tiene una capucha, en este caso la capucha es de color amarillo y el resto de su plumaje es de color negro, como el hábito de una monja. La monjita bogotana o la monjita nomás. Aquí la tenemos, especies también residentes. Escuchemos el canto de otra especie residente, en este caso que es el toche. El periquito de anteojos también, ahí en el humedal lo tenemos. Y pues el que no puede faltar, que es el copetón, también muy común en Bogotá. Estas especies residentes. Bien, otras especies residentes, la garcita rayada. Escuchemos el sonido de la garcita. El azulejo también está aquí, el coquito o también le dicen ibis, está también ahí en los humedales de Bogotá y en el humedal Santa María del Lago es muy común encontrarlo. Muy bien, esas son las residentes, ya vimos las residentes, ahora pasemos a las migratorias. ¿Por qué será que migran las migratorias? ¿Cuándo lo hacen? ¿Qué las impulsa a migrar? Entonces, esta imagen, creo que todos la estén viendo, nos va a mostrar qué ocurre con esos grupos de aves a nivel, digamos, de el hemisferio norte y el hemisferio sur. Estos puntos son grupos de aves. Vamos a concentrarnos aquí en la fecha en donde están la mayoría de esas aves. Vamos a esperar que llegue a junio. Vamos a ver en junio, mayo, junio. Allá tenemos que en el hemisferio norte está el verano. Hay mayor cantidad de alimento. Ahora pasamos al invierno. Entonces, ¿qué pasa? El alimento disminuye y se ven obligadas a migrar, buscando alimento a Centroamérica y Suramérica. Aquí vemos. Entonces ya para periodos, por ejemplo, para marzo, ellas empiezan a regresar nuevamente a Estados Unidos, Canadá o Alaska. Vemos ahí cómo empiezan su retorno. Entonces, aquí podemos apreciar que Colombia es un espacio sumamente estratégico en esa migración de aves. Colombia es para muchas de esas especies casi que un paso obligado en ese proceso migratorio. Los humedales, los bosques, todos los espacios naturales de Colombia son importantes no solamente para las especies residentes, sino también para las especies migratorias, aquellas que nos visitan en cierto momento del año. Entonces, como ya les decía, Colombia tiene aproximadamente 1950 especies de aves entre migratorias, residentes y endémicas. Y aquí también es importante destacar dos tipos de migraciones. Las que vienen desde Norteamérica, aquí desde Canadá, Alaska, Estados Unidos, son especies o migraciones de origen boreal. También tenemos especies
de aves que vienen desde Sudamérica. Son un menor número, pero pues también las tenemos. Esas son aves de origen austral o migración de tipo austral, ¿vale? Entonces aquí vemos por qué migran las aves y en qué periodo del año lo hacen. Básicamente cuando hay un cambio estacional debido también a la poca oferta de alimento. Listo, muy bien. ¿Qué aves migratorias? Aquí solamente voy a hablar de unas poquitas. Hemos observado más o menos 30 especies de aves migratorias en el humedal. Vamos a hablar solamente de 3 especies migratorias. Aquí tenemos la reinita pechinaranja, una especie que viene desde Norteamérica. Lo hace en los periodos comprendidos entre septiembre y marzo. La encontramos aquí. Es una especie que tiene el tamaño de un copetón aproximadamente. Y pues ya ustedes pueden imaginar el viaje tan tremendo que pueden realizar. Esta que es el chorlo mayor, que es de los grandes migrantes. Este viene desde Canadá y también hay algunos que vienen desde Alaska. No se detienen acá en Colombia, vienen desde Canadá y pueden ir hasta Argentina, hasta la Patagonia. Realmente hacen ese viaje de estas especies. Y aquí tenemos también esta que se llama la tángara veranera, una especie que viene desde el sur de Texas, y vemos que hay una diferenciación en esta especie. Este es el macho, el rojo es el macho, y la de color amarillo es la hembra. Escuchemos un poco el canto de la tángara veranera. Muy bien, entonces ya hablamos de las residentes, ya finalizamos acá con las migratorias. Aquí voy a mostrarles aproximadamente, esto se realizó en julio del 2020, se encontraron que en los 15 humedales de Bogotá hay un total de 202 especies de aves. Santa María del Lago ocupa la posición número 10 con 82 especies de aves entre residentes y migratorias. Aquí lo vemos. El humedal con mayor número de aves es el humedal Córdoba. Entonces fíjense que estos espacios son importantes porque albergan un buen número, una buena cantidad de especies de aves. No solamente tenemos aves, también hay peces. El caso en Santa María del Lago está la guapucha, también hay un anfibio que es la rana sabanera y la culebra sabanera, un reptil. Esta culebra sabanera es una especie que no es venenosa. Entonces no representa ningún peligro para el ser humano, ninguna amenaza. Estas especies también tienen otra característica y es que son endémicas, solamente existen acá en Colombia, no las vamos a encontrar en ningún otro lugar del planeta. Sobre todo, por ejemplo, la guapucha, endémica del altiplano cundiboyacense, Cundinamarca y Boyacá, solamente la encontramos allí. La rana sabanera, solamente en la cordillera oriental. Y la culebra sabanera también solamente en la cordillera oriental, especies endémicas. Bien, llegamos a las preguntas. ¿Cómo se llama esta ave? Y me recuerdan si es residente